Hola amigo, ¿cómo estás? Me alegra que nos acompañes hoy. Estamos hablando del Espíritu Santo, de los dones que nos da, de hablar en otras lenguas. Descubre qué dicen las Escrituras sobre esto. Y en el mensaje de hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo y cómo operan en el contexto de la iglesia local. Te parecerá interesante, revelador y ¿qué puedo decir? Estoy enamorado de la palabra de Dios y de la Biblia y lo tomo como mi autoridad final. Espero que tú también. Vamos a la palabra juntos. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Hablamos de algunas manifestaciones o dones del Espíritu Santo que operan a través de personas en el contexto de la iglesia, verso 10. A otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros hablar en diferentes tipos de lenguas, a otros interpretación de las lenguas. Tal vez nunca has estado en una iglesia carismática o pentecostal donde los dones del Espíritu Santo operan todo. Tal vez lo has vivido, tal vez has estado en un servicio aquí en Cottonwood donde se ha hablado en lenguas y las interpretaron, o tal vez en otro lugar, o todo esto es nuevo para ti. Si esto es nuevo, solo síguenos. Muchos han estado en un servicio, alguien habló en lenguas y lo hizo a la congregación y luego alguien interpretó lo dicho. Un intérprete. Pero la charla fue muy larga y la interpretación fue muy corta. O la charla fue muy corta y la interpretación de esa lengua fue muy larga. Y piensan, ¿cómo puede estar bien? Hablaron en lenguas mucho tiempo y es muy corta. La interpretación, o es corto en lenguas y hay una larga interpretación. ¿Cómo puede ser? Bueno, es porque la interpretación de las lenguas no es una traducción de ellas. Hay una diferencia. Está dado el significado de una charla en lenguas. No está traduciendo las palabras. Ejemplo, podría estar en una granja y la mamá gallina cacarea y de pronto la sombra de un halcón pasa sobre el patio donde está y su cacareo cambia y todos los pollitos corren a cubrirse. No puedo traducir lo que dijo, pero puedo interpretarlo. ¡Peligro! ¡Peligro! Uno de nuestros hijos de niño estaba en la iglesia y me hice una taza de té herbal caliente. Dejé que se concentrara, era hermoso y yo quería beberlo y uno de los niños estiró la mano al mostrador y se derramó como en cámara lenta, podías verlo y el líquido caliente tocó su brazo, salí corriendo, él lloraba, le puse las manos y oré en el nombre de Jesús, dejó de llorar luego de unos minutos, había hecho un drama. Les conté la historia, dije qué tipo de té era, cómo se veía la taza cuando se cayó y que oré por él. Si le hubieran preguntado a uno de los niños, habría dicho iglesia, caliente. Oró papá. Eso es todo, eran pequeños, así hubieran interpretado la historia. Estaba viendo a un perro, parecía un Basset Hound con orejas grandes y caídas, persiguiendo un conejo cola de algodón. Era divertido verlo. Y el perro era más rápido de lo que pensé con sus piernas cortas, pero el conejo hacía zigzag. Formaba un patrón de carrera y el perro estaba cerca y luego el conejo corrió hacia el tránsito. Y pensé que lo atropellaría un auto. De hecho, parecía que había quedado bajo las llantas del auto, pero salió del otro lado. No podía creerlo. El perro lo siguió. Y pensé, oh no, esto va a ser malo. Y el perro milagrosamente pasó el tránsito, el conejo desapareció en un agujero, el perro se quedó parado ahí, ladró. Bueno, les conté una historia. Podía haberla contado así. El perro correteó al conejo. Ambos relatan lo que pasó. Recuerden a Pablo, hablamos de él la vez pasada, advirtió sobre la interpretación competitiva. Dijo que un intérprete, tal vez alguien da una charla en lenguas, y la persona con el don no tiene un gran vocabulario. Su personalidad no es muy descriptiva. Entonces Dios lo toma el sabor del recipiente por donde fluye.
Y tal vez es alguien que dice, el perro correteó al conejo y con eso basta. Pero otra persona me diría, el perro tenía orejas caídas, el conejo corría en zigzag de un lado al otro, corrió a través del tránsito. Tal vez es la personalidad de esa persona, tiene más vocabulario y es más descriptiva. Dios te usa como tú eres. Y si la persona dice, el perro correteó al conejo, interpreta la lengua. Hijos, dice el Señor, los amo, no teman. Y alguien dice, ¿qué? Eso no fue todo. No importa. Que uno interprete. No es una traducción de las lenguas, es una interpretación. Muestra el significado de lo que se dijo en otras lenguas. Y la escritura que dice, las lenguas cesarán. Me han preguntado eso muchas veces en años. Acompáñenme a 1 Corintios 13, por favor. Verso 8, 1 Corintios 13, verso 8, dice, el amor nunca acaba. Las profecías acabarán, lenguas acabarán, el conocimiento se acabará un día. Y el verso 10, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Y de hecho tengo libros donde enseñan sobre eso. He oído gente que lo enseña y hace referencia diciendo, bueno, cuando llegue lo perfecto se refiere a la Biblia. Antes no estaba completa, pero ahora tenemos toda la Biblia, está completa y las lenguas no son para hoy en día, ya que tenemos toda la escritura, la Biblia escrita por completo. Las lenguas ya no son necesarias. Las lenguas y la profecía cesarán y lo que es perfecto se refiere a las escrituras. Bien, quiero que veamos el verso 8 un momento. Dice, las profecías acabarán, las lenguas cesarán. El conocimiento perecerá. Las personas que hablan de que las lenguas cesarán y las profecías acabarán, ¿te das cuenta que nunca dicen que el conocimiento desaparecerá? Es para que lo pienses. La Biblia está completa y en el verso 9 dice, porque ahora sabemos y profetizamos en parte. La Biblia está completa, pero el conocimiento no lo está. Nuestro entendimiento no lo está. Y en el verso 10 dice, cuando lo perfecto venga, lo imperfecto desaparecerá. Está hablando de cuando Jesús venga por su esposa sin mancha ni pecado. Está hablando de la venida del Señor. Vayan al verso 12. Por ahora vemos en un espejo difuso, pero después cara a cara. Sé en parte, pero entonces conoceré como soy conocido también. No está hablando de completar la Biblia, habla del regreso de Jesucristo, amigo. De hecho, escucha este verso en 1 de Juan, escúchalo, 1 de Juan 3:2. Mira qué similar es a 1 de Corintios 13:12. Hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que seremos. Aunque sabemos lo que Él nos ha revelado, seremos como Él. Veremos cómo Cristo ve. Y eso habla de que ahora vemos en un espejo, solo vemos en parte, pero luego será una relación cara a cara. Entonces lo voy a conocer como Él me conoce cuando Él regrese. Vean el capítulo 12, verso 31, por favor. Otra cosa, antes de leer el verso para recapitular, Pablo dijo, ahora conocemos en parte, profetizamos en parte. Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento y dijo, sabemos en parte, se puso en la misma categoría. No sé ustedes, pero yo no he terminado. Lo que es perfecto aún no ha llegado. No conozco como me conocen, no aún.
Las lenguas cesarán ese día. No habrá necesidad de lenguas cuando Cristo vuelva. No habrá necesidad de profecía cuando Cristo venga. Tendremos todo el conocimiento. Conoceremos como nos conoce. Pero mientras, sabemos en parte. Alguien dirá, lo perfecto ya vino una vez. Pablo dijo, sabemos en parte. Él escribió 2/3 partes. ¿Me entienden? Ok, excelente. Hago lo que puedo para enseñar algo esta noche. Ahora, capítulo 12, verso 31. Con esto intento responder preguntas que ustedes tienen. Aquí hay algo. Verso 31, capítulo 12. Ambicionen los mejores dones y les mostraré una forma más excelente. Claro, sabemos que habla del amor y he escuchado decir que creemos en los dones, pero el amor es lo mejor. Tal vez no tengamos dones espirituales, pero tenemos amor. Y te van a elogiar por tener amor, pero no dice que tienes que elegir entre tener dones y tener amor. El capítulo 13 continúa con los dones, pero nos dice que el Espíritu debe caracterizar su uso. El capítulo 12 habla de los dones, el capítulo 13 habla de los dones, el capítulo 14 habla de los dones, el capítulo 12 identifica cuáles son, el capítulo 13 habla del Espíritu que debe caracterizar su uso, el capítulo 14 habla de la guía para la función en el contexto de la iglesia, compañerismo. Y continuamos, capítulo 13, verso 1. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, cantamos eso después de la ofrenda hoy. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Está hablando de expresarse en otras lenguas y no dijo que las lenguas no fueran genuinas. La persona tiene problemas. Puedo hablar en lenguas de hombres y ángeles, pero si no tengo amor, si tengo ira en el corazón, si tengo asuntos sin resolver o falta de perdón en el corazón, si no tengo amor, va a sonar como címbalos que retiñen, como patear latas en la calle. Y tal vez algunos han experimentado eso. Alguien habló una profecía o dio una charla en lenguas y una interpretación y dices, vaya, eso fue brutal. Y lo que dijeron es correcto y fue bueno, pero te afectó. Fueron como uñas que raspan un pizarrón y no una bendición. Aplica en la predicación en general. Alguien puede decir todas las cosas correctas, pero si hay ira en el corazón, sentirás que te están molestando en lugar de estarte bendiciendo. Por eso las Escrituras dicen que hables con la verdad y con amor. Porque puedes hablar la verdad, pero si no lo haces con amor, solo vas a lastimar a la gente. La verdad no es un palo para golpear a las personas. Es una llave para abrir las cadenas de su corazón y de su vida. En algunos casos tienes que insertarla en un candado muy delicado, porque las personas son frágiles. Y cuando se trata de los dones del Espíritu Santo, cuando se trata de un don como las lenguas y su interpretación, si mi corazón está mal, aunque tenga un don genuino, no voy a bendecir a nadie. Sigue hablando más sobre los dones en el verso 2. Aunque tenga el don de la profecía y entienda todos los misterios y el conocimiento, está la sabiduría, el conocimiento, y aunque tenga toda la fe, está el don de la fe que se menciona en el capítulo 12. Si pudiera mover montañas, pero no tengo amor, nada soy. Los dones son reales, es la persona quien tiene el problema. Verás, no puedes juzgar a una persona por sus dones. Que alguien sea usado o tenga un don de profecía o un don de sanidad en su vida o pueda dar una charla en lenguas, no significa que sea santo. Debemos juzgar a las personas por su fruto. Jesús dijo que por el fruto conocerás a la persona, no por sus dones. Piensa en Sansón. Fue ungido por Dios, ¿no? Tenía los dones del Espíritu Santo en su vida. El don más sorprendente era el de hacer milagros. No puedes cargar las puertas de la ciudad en la espalda sin un don sobrenatural. Ni matas a un león con las manos sin algo sobrenatural. Ni matas a 1000 filisteos armados con la quijada de un asno sin que sea sobrenatural. El don de hacer milagros operaba en su vida. Pero si lees sobre Sansón, y está cargando las puertas de la ciudad, y Dios lo está ungiendo y lo usa, pero se mete con prostitutas.
Que los dones operaran su vida no significa que estaba bien con Dios. Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Dios no cambia de opinión. Hubo una época de gracia en la vida de Sansón mientras él se divertía con prostitutas, mientras hacía tonterías. Está perdiendo su consagración interna poco a poco. Si tuviéramos tiempo sería un estudio muy interesante. Y Dios le dio una larga temporada de gracia donde estaba con él. El Espíritu de Dios estaba con él. El don aún funcionaba en su vida hasta que algo aterrador pasó. Dice que el Señor lo dejó y Sansón no supo cuando Dios lo dejó porque fue un proceso largo. ¿Y sabes qué? Dios le da un don a alguien, unge a alguien, sigue usándolo, aunque ese alguien esté muy mal en su vida. Alguien que puede enseñar brillantemente y tener una doble vida por un tiempo. Al final el pecado de todos saldrá a la luz. Puede haber un tiempo de gracia de Dios. Trata con Él. Y no puedes decir, vaya, esto es tan espiritual. Escucha la profecía que dio. No, Jesús dijo que buscáramos los frutos, no sus dones. Valió la pena el precio de admisión esta noche. En serio, fue bueno. Es interesante, algo que creo. Nuestro Dios nos hizo a todos sacerdotes y reyes. Lo sabes, en el nuevo pacto somos sacerdotes. Podemos entrar a la presencia de Dios. No tenemos que ir con alguien para que sea mediador entre nosotros y Dios. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre. Es Cristo Jesús. Y todos, según la Biblia, somos sacerdotes. En el Antiguo Testamento, solo el alto sacerdote podría entrar una vez al año a la presencia de Dios por los pecados del mundo. Nadie más podía entrar a ese lugar sagrado. En el templo, la cortina que separaba el lugar santísimo se rasgó completa y se abrió un nuevo camino. Hebreos dice que puedo llegar a la presencia de Dios sin culpa, sin vergüenza, por lo que Jesús hizo. Interesante. En el vestuario del sacerdote, esta forma que quiere darnos Dios, los sacerdotes del Antiguo Testamento, si revisas, creo que está en Éxodo 28, más o menos por ahí se encuentra. Dios habla de su vestimenta. El sacerdote en el dobladillo tenía atadas una campana de oro y una granada. Y luego una campana de oro y una granada. Esa campana de oro representa un don. De hecho, cada campana tiene una lengua. Pero había una campana y un fruto. Don y un fruto. Don y un fruto. Un don y un fruto. Y necesitamos tener el fruto del amor en nosotros. Además de los dones, porque si quitas esas granadas del dobladillo, esas campanas comenzarían a chocar una contra otra. Si quitas el fruto del amor, retiñes como metal, tienes mucho ruido. Primera de Corintios capítulo 12 es una campana de oro. Primera de Corintios capítulo 13 es una campana de amor. Primera de Corintios capítulo 14 es otra campana de oro. Necesitamos tener dones y frutos del Espíritu en nuestra vida. Dios quiere que los tengamos. Bien, vamos a considerar algunas cosas más sobre hablar en lenguas. Capítulo 13, verso 1. De nuevo, si hablo en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, soy un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Cuando hablo en otras lenguas, hablo en una lengua terrestre o en una lengua celestial. Hay personas que sacan la frase de ahí, estoy orando en mi lenguaje angelical. Si hablar en lenguas de hombres o de ángeles, no sé si fue la semana pasada o lo anterior donde di varios ejemplos de lo que pasó y conozco a la persona personalmente, no es un rumor. Una querida señora que estuvo en la iglesia mucho tiempo, era una mujer llena del Espíritu, le encantaba el ministerio aquí. Ella y su esposo se mudaron hace unos años, pero fue en uno de los servicios donde ella alababa a Dios. Las personas cantaban en inglés y ella estaba adorando a Dios y comenzó a adorarlo y a cantar en otras lenguas. Y la señora de atrás le tocó el hombro y le dijo, usted habla hebreo hermosamente. Yo soy judía y vine a esta iglesia por primera vez para ver qué pasaba aquí y usted habla un hermoso hebreo. Y dijo, ¿qué? Estaba alabando a Dios y adorándolo en perfecto hebreo. Soy judía, hablo hebreo. Y comenzó a hablarle en hebreo. No tenía idea de lo que estaba diciendo. Y dijo, no hablo hebreo.
Es de lo que habla Primera de Corintios 14, sobre las lenguas que pueden ser una señal para los que no creen. La otra mujer comenzó a venir como resultado de su encuentro. Ella habló de forma sobrenatural por el Espíritu, pero fue lo que leemos aquí. Era una lengua de hombres, no la aprendió. Pero, en general, cuando hablo en otras lenguas, no creo que sea una terrenal como ella hizo en ese momento en particular. Vamos al capítulo 14, verso 2. Por eso les digo esto, el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Nadie le entiende, pues habla misterios por el Espíritu. La mayoría de las veces caerá en esta categoría de la lengua de ángeles, el lenguaje celestial, si prefieres, pero a veces puede ser una charla sobrenatural en un lenguaje terrenal que nunca has aprendido. No vayas a perder el libro de Primera de Corintios. Vamos a Hechos, capítulo 2. Hay un ejemplo interesante donde tal vez todo esto pasó. Hechos 2. El día del Pentecostés, donde 120 discípulos estaban reunidos, incluyendo a María, la madre de Jesús, en el aposento alto. El Espíritu Santo bajó. Hubo un sonido como de viento poderoso y se dividió en lenguas de fuego sobre cada uno. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Vamos a leer en el verso 4. Léanlo conmigo, por favor. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron confundidos, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: miren, ¿no son todos los que hablan galileos? ¿Cómo es que a cada uno los oímos hablar en nuestra lengua materna, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto, de las regiones libias cercanas a Cirene, visitantes de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes? Todos por igual los oímos proclamar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban: ¿qué significa esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Parece que están hablando con lenguas de hombres aquí, lo que es sobrenatural y maravilloso. No habían aprendido esos idiomas y los hablaron. Pero es algo para que medites, ¿sí? Es alimento para el cerebro. El milagro pudo ser escuchar al igual que hablar. Noten en el verso 6 que dice que los escuchaban hablar en su propio idioma. Cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. ¿Sí? Cada hombre los escuchaba a todos los que hablaban en su lengua nativa, en su dialecto nativo. No dice que escucharon a uno que escuchaba a otro y a otro que oía a otro y otro oía a otro. Dice que cada uno los escuchaba a todos. Un chico escuchaba, oía hablar en griego. Otro chico escuchaba y los oía hablar en egipcio. Alguien más en cretano, alguien más en latino, otro en árabe, todo al mismo tiempo. ¿Fue eso? ¿O el grupo estaba cambiando de lengua a lengua simultáneamente? Pero eso dice la Escritura, que cada hombre los escuchaba a todos, a las 120 personas, hablando su lengua nativa. El milagro pudo haber sido tanto escucharlos como hablarlo. ¿De qué están hablando? Dice que hablaban de las maravillas de Dios. Y que hablaran en otras lenguas llamó su atención, pero no lo salvó. De hecho, al principio dice que estaban confundidos. Luego dice que estaban sorprendidos. En el verso 6 están confundidos, en el verso 7 están sorprendidos, y en el verso 13 algunos de ellos se burlaron. Dios, ¿por qué introdujiste una cosa de tal manera para hacer que las personas se confundan, queden perplejas y algunos se burlen? Por favor, ¿no se te pudo haber ocurrido algo mejor que eso? Las personas hoy en día siguen confundidas.
y perplejas, y algunas personas aún se burlan. Dios, ¿por qué? No lo sé. Si fuera Dios, nunca se me hubiera ocurrido hablar en otras lenguas. Es una locura. Es salvaje. ¿Quién pensaría en algo así sino Dios? Y no sabes que las personas se van a dividir. No sabes que algunos se van a burlar. No sabes que algunos van a voltear y decir, están dementes. Y tenemos todas esas reacciones aquí. Pero ninguno de ellos fue salvado hasta que Pedro predicó el Evangelio. Hasta que comenzó a hablar de Jesús, y gracias a Dios por las lenguas, pero tenemos que compartir el Evangelio con el mundo. Amigo, tal vez nos acompañaste solo hoy y es maravilloso, o has estado con nosotros toda la serie y no hemos terminado. Te animo a ver toda la serie en su totalidad porque profundizamos en áreas muy pertinentes, especialmente para la iglesia y la vida devocional del creyente, y contestamos muchas preguntas como ¿todos hablan en lenguas? Y sé que las personas dicen que hay cosas que acabarán cuando llegue lo perfecto, que lo que es en parte terminará, y las personas se cuestionan sobre lo que llamamos hablar en otras lenguas. Vamos a estudiar todas estas cosas. Si no has estado con nosotros toda la serie, deberías conseguirla completa. Sería una bendición para ti. Y quiero decir esto para cerrar. Sabes que nos esforzamos en enseñar diferentes temas con las Escrituras, porque creemos que la verdad nos hará libres cuando la conozcamos. Y si te hemos ayudado, quiero pedirte en primera que ores por nosotros, y en segunda, ora para que nos apoyen en lo que hacemos. Es muy costoso llevar la palabra de Dios por televisión, y es a través de los apoyos fieles como el tuyo que podemos continuar. Ora por nosotros y ora porque nos apoyen en lo que Dios está haciendo aquí. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga grandemente. Adiós.